Cuando son las 16 horas del día 31 de mayo del 2021, presentamos a uno de los grandes defensas que ha tenido la historia del Valencia Club de Fútbol. Toda una leyenda y la presentación de Fernando Giner. Buenas tardes, Fernando, y en primer lugar, felicidades porque ayer fue tu santo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la felicitación y por invitarme a vuestro programa. No, al contrario, es una satisfacción tenerte para este canal. Y bueno, vamos a hablar un poco de toda tu trayectoria profesional futbolística y de aspectos del Valencia en general. Fernando, ¿cómo llegas al Valencia el día del debut? Cuéntanos un poco todo. Hombre, yo llego al Valencia, primero pertenecía a la escuela desde los 13 años. Desde los 13 años pues fui escalando poco a poco, infantil, cadete, juvenil, Mestalla, y en la etapa de juvenil pues tuve la fortuna para mí, y no tanta fortuna para el Valencia, porque desafortunadamente cuando tuvimos la oportunidad de debutar en el Valencia, yo en este caso con 17 años, era porque el Valencia iba muy mal. Entonces, claro, echan mano de gente de la cantera y bueno, así fue el debut, ¿no? Una época en la que el Valencia pues no andaba demasiado bien. Tuvo que echar mano de compañeros como yo de la cantera. También estuvo Montes, también creo que debutó Cabero, salió también Revert, Granero, algunos compañeros que estábamos en el Mestalla bueno, y en el juvenil, ¿no? Fernando también. Antonio Montes, que es de Cuenca, ¿no? Era delantero centro. Exactamente, Antonio Montes de Cuenca. Sí, yo me acuerdo perfectamente en un partido Valencia Sporting de Gijón que estabais los dos en el banquillo, ¿puede ser? Así era. Los dos debutamos. Bueno, yo no llegué a debutar en el partido del Sporting de Gijón. ¿Debutaste contra el Spartak? Debuté en el campo contra el Salamanca. Mi primera citación fue contra el Spartak de Moscú, Sí, exacto. en Tbilisi, en Georgia, Sí. Tbilisi. Bueno, y de repente te citan y lo primero que te llega a la cabeza que es la ilusión de tu vida, ¿no? Lo primero que me llega a la cabeza es que me citan. Imagínate, estaba en la ciudad deportiva entrenábamos por la tarde y me llamaron para decirme que mañana tenía que salir con el primer equipo a partido de UEFA, un partido de competición europea. Y entonces, si te digo la verdad, lo primero que se me pasó por la cabeza, y así lo dije, es que no tenía pasaporte. No tenía Bueno, pasaporte. ¿y Es qué la verdad, sucedió? tenía 17 años, yo nunca había salido de Valencia, no había necesitado tampoco el pasaporte para nada, porque no había viajado al extranjero, con lo cual no lo tenía. Y bueno, no pasó nada. No Bueno, pasó nada porque automáticamente me llevaron de la ciudad deportiva a la comisaría a sacar el pasaporte y al día siguiente tenía el pasaporte para viajar con el equipo. pues Fernando, yo te voy a contar una mínima anécdota. Yo fui seleccionado, creo que por una persona que, bueno, merece todos los reconocimientos, que fue Fernando Gamborino, Sí, señor. y era un torneo para ir a Francia y tenía que presentar el libro de familia y estuve, bueno, pues fue una anécdota también que tenía que presentarlo una noche y al día siguiente nos íbamos. Sí. Fue Son, rápido todo, pero es lo que eh, hace tener posibilidades de estar en el Valencia, ¿no? Que para las no, relaciones y eso, pues al, afortunadamente. al final de una etapa, de una época, son las anécdotas que te quedas más entrañables, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque fíjate que me podían haber dicho, pues no tiene el pasaporte, pues buscamos a otro compañero.
pero Sí. bueno, apostaron por mí. En ese caso, pues quienes estaban en la escuela, dirigiendo la escuela, y también Miljan Miljanic, que era el entrenador del primer equipo. El yugoslavo Miljan Miljanic, Exactamente. que vino en sustitución, creo que de Manolo Mestre. Sí, creo que sí. Sí, así fue. Ya te Bueno, digo, es que las cosas no iban demasiado bien y bueno, los sí. cambios de siempre. ¿Qué entrenadores te encuentras en la cantera del Valencia antes de llegar al primer equipo? En la cantera en sí, yo tuve desde mis inicios, tuve a Canito, tuve a Cánovas, tuve a, a Valdés y después ya a Paco Real en el Mestalla. A Gamborino Mientras tanto, no lo tuviste. Gamborino no lo tuve, sí que estuve alguna vez con él. Lo que pasa es que yo tengo que decir que, y lo digo muchas veces porque lo reflejo cuando hago alguna charla en colegios o con chavales jóvenes y eso, que siempre jugué en las categorías B del Valencia. Entonces, claro, los entrenadores de la no los tuve. Por eso Vaya, yo jugué en el infantil B, en el cadete B, en el juvenil B, en el Mestalla, que es el B del Valencia, sí. y aún así pude debutar. Por eso lo reflejo muchas veces, porque le damos muchas veces importancia en las canteras a la letra que tiene cada uno. Bueno, le dan importancia a los padres sobre todo. Y digo que jugando en el B también se puede llegar a ser futbolista. Pues bueno, y fue ya llegar al primer equipo y una carrera meteórica. Pues me costó un poquito porque yo debuté con 17 años, pero después seguí jugando con el Mestalla. El Mestalla en esa época, eh, vamos, andábamos bien en la segunda división B y teníamos oportunidades de ascenso, ¿no? Entonces jugamos una fase de clasificación para el ascenso. En Arosa no pudo ser, pero sí que es verdad que yo solo que pude jugar con el primer equipo esa temporada, creo que fueron 9 partidos, porque si jugaba el partido número 10, ya no podía volver al Mestalla. ¿Puede ser, Eso me Fernando, que ocurrió. en aquella época los partidos del Mestalla se jugaran en el Estadio Luis Casanova? Sí, jugábamos los domingos a las A 12 de la las 12, mañana. a las 12. Sí, sí, sí. Bueno, y Eran ya, partidos muy buenos. ya vives toda la época un poco de crisis del Valencia, el ascenso, el descenso, y ya cuando el equipo pues coge fuerza y es entrenado por Víctor Espárrago, el uruguayo, y Gus Hiddink. Sí, sí. Anteriormente estuve con Roberto Gil, Sí. del cual pues tengo que hablar muy positivamente porque también él me ayudó mucho en ser jugador del primer equipo. Incluso la anécdota que te contaba antes de los 10 partidos, yo estaba jugando en el primer equipo con Roberto Gil hasta ese número de partido que me impedía volver a Mestalla, y entonces me dijo, ese partido coincidía con el Valencia-Real Madrid y Ujú. justo si lo jugaba, pues ya no podía bajar al B. Y Roberto Gil me dijo que lo sentía, pero tenía que mirar por el club y el club necesitaba que en esos momentos jugase en el Mestalla. Y ¿En qué no año, pude, en qué temporada fue precisamente lo de eso, Roberto Gil? eso yo creo que fue la 83. Claro, claro, cuando sería después de que entrenara Paquito, que el Valencia Sí, llevó 6 o 7 jornadas en exacto. los puestos de arriba de la tabla. Sí, Bueno, y sí, así fue. luego ya como te decía, viene Espárrago, viene Hiddink y Sí, los grandes partidos en Valencia con el Madrid y el Barcelona. sí, luego pasó lo del descenso. Sí, Con Alfredo Di Stéfano conseguimos el ascenso de nuevo y al año siguiente del ascenso con Víctor Espárrago. Con Víctor Espárrago,
que La hicimos una temporada, temporada. creo yo que 87-88. Sí, fue una temporada excepcional porque quedamos, creo que fue terceros y bueno, la primera temporada quedamos octavos, la segunda terceros. Pero claro, veníamos todos de la cantera, el Sí, 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 sí. 80-90% de la plantilla era de la cantera. Y entonces eso nos identificó mucho con la afición. Aparte de que Víctor Espárrago fue el entrenador idóneo para esos momentos. Hay que pensar que teníamos una media de edad de 22-23 años, éramos la plantilla más joven de España, y, y coincidió con un entrenador serio, un entrenador que sabía llevar a nosotros, a los chavales en esos momentos. Y además Y el equipo era entrenado físicamente con Modesto Emir Turrón. exacto, con Turren, con Turren. ¿Mm? No olvidaremos nunca de los que estuvimos allí, olvidaremos las pretemporadas con Turren y Víctor Espárrago en el Parador Nacional del Saler, por las dunas, por el campo de golf, haciendo, bueno, carreras, vamos, la preparación de ahora no tiene nada que ver con aquello que hacíamos nosotros. Buen sitio, Fernando, el Parador de Saler a orillas del mar Mediterráneo, ¿no? Muy buen sitio para hacer cualquier pretemporada y mucho calor, por supuesto, pero muy buen sitio. Y después ya vino Gus Hiddink. Sí, Gus Hiddink con otro tipo de fútbol totalmente diferente al de Víctor Espárrago, pero también acertado, también muy acertado el fichaje del entrenador Gus Hiddink, porque yo creo que teníamos una plantilla mm, que se adaptaba al juego de Gus Hiddink. El juego de Gus Hiddink era muy parecido al exportado de PSV de... Eindhoven. Sí, exactamente. Y también de Johan Cruyff. Johan Sí, Cruyff y Gus Hiddink eh, la intentaban escuela, practicar la escuela holandesa. holandesa, sí. Siempre me han dicho, claro, yo en ese momento, o, claro, cuando estábamos en activo no nos dábamos cuenta, ¿no? Pero siempre me han dicho que el fútbol que se jugó en esas temporadas era muy bueno, ¿no? Se jugaba, eran partidos vistosos, eran partidos Sí. donde se jugaba fútbol y la verdad, ahora que repasas un poco ese equipo, esa plantilla, eh, pues teníamos un muy buen equipo, ¿no? Yo ahí Sí, donde porque pillo. yo recuerdo los partidos frente al Real Madrid aquí. Yo en ese momento estaba haciendo, bueno, un doctorado radiofónico con el mejor narrador que ha tenido la radio española, que lo digo siempre, que es Gaspar Rossetti, y los partidos eran frenéticos en Mestalla, Mestalla era una caldera a presión. Sí, tanto el Real Madrid como contra el Barcelona siempre eran partidos increíbles, muy buenos Era de un jugar, muy equipazo, bonitos de ver. era un Era un equipazo equipazo. sí, con Eloy, con Arias, con Lugo Pérez, con Fernando, contigo, Con bueno, Arroyo, con Quique, Arroyo, con Boro, Tomás, Subirats. Subirás, eh, sobre todo Javier Subirás, sí, sí. claro, eran Nando, que vino del Don Bosco también, exactamente, y exactamente. con Boro, Sí, sí, señor. Éramos gente de la casa, era mucha gente de la casa. Después incorporábamos algún fichaje, como fue Miguel Ángel Bosio, como fue Peyan Mijatovic, como fue Lugo Pénez. eh, pero ya te digo, eran fichajes puntuales, ¿no? Que nos sí, hacían la base de aquel equipo era, bueno, Javier Subirás, Ricardo Arias y tú, Sempere, y Sempere empezó Sempere, también. también, sí, sí. Vamos a ver, al final paró José Manuel Sempere, que está haciendo las delicias de los aficionados. Ha sido el auténtico salvador de esta primera parte de Valencia, cuando ya estamos en el 40 de la primera parte. Sempere está ahorita como un gato, cómo está jugando y cómo está parando el guardameta de Valencia. El guardameta Sempere, Sempere, que le paró un penalti a Ronald Koeman en un Valencia-Barcelona. sí, 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 te acuerdas más que yo, ¿no? Bueno, gracias, Pero, Fernando. Bueno, pero eran, cuéntanos alguna anécdota de algún partido, esos enfrentamientos contra el Real Madrid con Emilio Butragueño de contrincante. sí, bueno, con Emilio Butragueño, pues he de decir que
Anécdotas, pues no he tenido apenas en el terreno de juego, no así como un Hugo Sánchez, ¿no? Lo que pasa es que las de Hugo Sánchez y las de Emilio Butragueño no tienen nada que ver unos con las otras. Emilio Butragueño era sigue siendo, porque además somos amigos y bueno, Emilio Butragueño era dentro del campo una persona, un gran jugador, lo primero un gran jugador, muy difícil de marcar. Yo Tenía creo una arrancada, que Emilio, como lo he definido yo muchas veces, lo difícil lo hacía fácil. sí, lo hacía fácil, pero para el defensa era muy complicado. Era muy complicado de marcar, porque lo que a él le parecía fácil, a nosotros nos era muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no era previsible lo que iba a hacer, ¿no? Y tenía una arrancada muy explosiva, muy dinámica y bueno, era difícil. Y el Pero México. siempre ha sido muy profesional dentro del terreno de juego, siempre ha sabido aceptar las decisiones arbitrales dentro del terreno de juego y sobre todo ha sabido aceptar la dureza de los defensas en ciertas ocasiones, ¿no? Aquel La dureza, equipo del Real Madrid que tenía Chendo, tenía Camacho, bueno, también era una constelación de estrellas, un defensa se llama Nando también, Paco Bullo, claro, era la quinta del buitre, Martín Vázquez, era Martín Pardeza, Vázquez, Michel, Pardeza, Butragueño, Chendo. Fernando Hierro, o sea, tenían un equipazo. Igual coincidimos con las mejores épocas de la quinta del buitre y la del Dream Team del Barcelona. Sí, sí, sí. Entonces nosotros estábamos en esa generación La y del Dream además Team cumplíamos muy bien. con Koeman, Cumplíamos con muy bien, Vaquero. sí. Sí, y nosotros estábamos ahí también, en el grupo de cabeza con ellos, incluso con Gus Hiddink quedamos segundos en una ocasión y terceros en otra. Sí. Ya te digo, supimos competir con gente de la casa, sobre todo También nacida Fernando y con Luis Enrique también, ¿verdad? Luis Enrique en el Barcelona. Sí. No, Luis Enrique en Y, el Barcelona, sí, Luis Enrique en el Barcelona. y Después fue al Zubizarreta, Madrid, Zubizarreta en el Barcelona también. también, sí, 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 sí. tenía muy buen equipo. El Barcelona tenía a José Mari Koeman, Vaquero, tenía a Vaquero, tenía a Chiqui, tenía a Laudrup, Julio Salinas, tenía a Laudrup, un jugador impresionante Laudrup. sí, sí, sí. Y ya te digo, tenía a Chapi Ferrer, El Chapi tenía Ferrer, un que bueno, tiene equipazo. el apellido igual que yo, jugaba de lateral derecho. Exactamente. Sí, Bueno, sí, sí. cuéntanos un poco, pero una ráfaga solo. Tu etapa en la selección española. Mi etapa en la selección española fue al final de mi carrera. Al final de mi carrera digo porque no debuté joven con la selección absoluta. Sí que es verdad que jugué en la selección sub-18, ¿Mm? sub-21. Estaba en aquel momento también la sub-23, me parece que era. Pero en la absoluta debuté muy tardío, creo que tenía 27 o 28 años, ¿Mm? con Javier Clemente sobre todo, Luis Suárez anteriormente y Luis Javier Suárez, que Clemente. fue el seleccionador en el Mundial 1990 de Italia. Exactamente, Bueno, exactamente. Fernando, Y sobre sí. todo con Javier Clemente, donde jugué toda la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, toda la fase de clasificación, además de titular. Lo reseño esto simplemente por el hecho que voy a contar, ¿no? Porque después de jugar toda esa fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, pues no fui al Mundial de Estados Unidos, me dejó fuera de la lista y no fui. La ha pasado salvando las distancias, por supuesto, no me quiero comparar a nadie, salvando las distancias, pero como le ha podido pasar a Sergio Ramos, ¿no? Eh, que bueno, es sorpresa, es verdad, es sorpresa, pero yo, igual que respeto la opinión de Luis Enrique en esta ocasión, respeté en su día la opinión de Javier Clemente. Cada uno tiene su forma de pensar y sus ¿Mm? motivos
y yo nunca le he dicho a Javier Clemente y he coincidido con él muchas veces. Incluso hemos coincidido ahora en partidos de exhibición, partidos de veteranos que hemos hecho con la selección. De indoor y todo esto, ¿no? Sí, nunca le he tenido, nunca le he reprochado nada porque creo que en su momento tendría sus motivos. Yo, Fernando, desde este canal, desde esta entrevista, yo prefiero llamarle charla. Te agradezco mucho el detalle que tuviste conmigo y con la emisora Radio 93.1 de venir a una fiesta que organizamos para entregarle el trofeo a Petja Mijatovic, que fue elegido en la temporada 94-95 mejor jugador por la audiencia del programa Minuto 93, una fiesta en Budi. Sí, es verdad, en Budi. De las pocas veces que fui a Budi, es verdad, la recuerdo y bueno, me pareció pues fenomenal que se le entregase porque ese trofeo a Petja Mijatovic porque era totalmente merecido y además era un compañero, es un compañero de hecho, del cual tengo muy buena relación con él. Sí, pues yo recuerdo perfectamente, Fernando, que vinisteis tú, Pep Seder, Roberto Subirats y Mijatovic. Sí. Y Pepe Balaguer. Sí, y creo que Miguel Peiró. Sí, es posible que sí. Sí. Tú recuerdas más que yo. Bueno, pero sí que es verdad, fue por la tarde-noche, sí. Y además fue un día en el que podíamos salir. Un 25 de mayo del 95. Fíjate si ha llovido, 26 sí, años casi. Ya lo creo. Además, empezaban los primeros calores en la capital del Turia y esa temporada el Valencia perdió la finalísima de la Copa en el Bernabéu, a partido doble, ¿no? Porque fue la granizada en la capital de España. Sí, ese fue ese fue mi último partido. Desgraciadamente para mí ese fue mi último partido con el Valencia Club de Fútbol, el perder esa eliminatoria de la final de la Copa del Rey en Madrid, que recordaremos los que estuvimos allí y los que no pudieron llegar por la gran granizada que hubo en ese día y porque se tuvo que jugar el partido en dos fases, ¿no? Sí. Una fase el día que tocaba jugar la final y después hubo que aplazarlo 3 días después. Creo recordar que marcó Petja Mijatovic de falta en el primer partido y en el segundo Alfredo Santalena marcó el gol del Depor. Exactamente, así fue y bueno, nosotros pues teníamos el partido cuando Petja marcó, estábamos convencidos que además el juego lo estaba mostrando que íbamos a ganar el partido, ¿no? Pero bueno, vino la lluvia y... ¿Qué le faltó a aquel equipo de una constelación de estrellas y un bloque, una unidad, para alcanzar un título? No, le faltó eso. La suerte que se necesita siempre de conseguir un título. Fíjate que estábamos hablando antes que quedamos segundos y terceros en la liga de aquellos tiempos cuando se jugaba a 2 puntos. A 2 puntos era ganar y empatar era 1. Exacto. Y bueno, y quedamos segundos y terceros compitiendo con equipos como el Barcelona y el Real Madrid, que en aquellos momentos ya ves las plantillas que tenían. Y además conseguimos llegar a la final de la Copa del Rey, que yo creo que era el reconocimiento y el premio a esa generación. Otro día de euforia para la afición valencianista tras la victoria de su equipo en la Catedral de San Mamés. Allí estaba con sus micrófonos José Mari. Miles de personas aguardaron la llegada de la expedición valencianista. A duras penas, los jugadores fueron bajando del autobús. Valencia era una fiesta. La invasión valencianista estaba preparada. El Valencia iba a estar en el Bernabéu acompañado por miles y miles de entusiastas seguidores. Que desafortunadamente no pudo ser y por eso yo creo que esa generación pasa un poco inadvertida en
en todos los sitios, pasa un poco inadvertida, pero yo siempre me sentiré orgulloso y contento y además de decirlo, de que fue una época en la que quienes no nos han conocido, quienes no han conocido la época porque no habían nacido, es igual que si yo me remonto a los años 40 o 50, también hay que valorar que en esta generación, en la nuestra, en la que no ganamos ningún título, veníamos de subir el Valencia de segunda a primera división. O sea, Yo es creo que, recordar que la semifinal fue contra el Albacete, ¿no? En el Carlos Belmonte. sí, el Carlos Belmonte con Con Parreira. Rielo, con José Manuel Rielo. No, fue el último partido, creo que Con Parreira Parreira. y entró Creo que Rielo. fue el primer partido, la primera, o sea, eran 2 partidos, el de casa creo que fue con Parreira, el segundo ya allí en Albacete creo que fue Con con Rielo. Rielo ya. Y Y fíjate, después ya pasamos a la final. ya, Con Rielo, sí. ya estaba Gaizka Mendieta totalmente introducido en el primer equipo. Sí, sí, teníamos muy buen equipo, pero faltó pues la suerte esa que necesitas cuando, Sí. cuando estás jugando una La final suerte o que cuando estás jugando un siempre, partido importante. No la tuvimos y bueno. la suerte que ha tenido siempre el Madrid de campeón, que dicen, ¿no? Bueno, sí, la suerte hay que buscarla. Yo digo que la suerte no viene por sí sola, hay que buscarla, pero sí que es verdad que hay ocasiones en las que, aun a pesar de buscarla, pues no la tienes, no la tienes. Pero eso no quiere decir que no nos podamos sentir orgullosos de aquella generación y Pues aquella sí. plantilla. Fernando, para terminar, porque eres una persona con muchos compromisos profesionales, ¿qué mensaje le das, bueno, a la nueva generación de futbolistas que está creciendo en este momento y quizá al futuro del Valencia? Pues a la nueva generación que tengan confianza en pensar que se puede llegar. Siempre hay posibilidades de llegar al primer equipo. Cuando la situación es buena, porque es buena, y cuando es mala, porque es mala. Pero primero lo que tienes que tener es cualidades, que cualquier futbolista que puede estar en la Escuela del Valencia, si está allí es porque tiene cualidades, y otra es sacrificio y confianza. No hay más. Lo demás, tenemos que pensar que no todo el mundo llega, pero que alguien llega. Yo cuando empecé también decía, ostras, 300 chavales al lado mío, 300. Y decía, pero bueno, pero alguien tiene que llegar. Pero bueno, pues afortunadamente ese alguien fue 2 o 3 compañeros más y yo. Pero hay posibilidades de llegar. Y si no es en el Valencia, hay más equipos para poder jugar a fútbol. O sea, el Valencia es lo que nos gustaría, es la ilusión nuestra, pero hay más equipos, ¿no? Y después, en cuanto a la afición, yo le diría que siga creyendo en ella, que siga creyendo en el escudo, que siga apoyando sobre todo al equipo, porque al final a la afición lo que le gusta y lo que quiere es ir al campo cada domingo, ver a su equipo que deja todo en el terreno de juego y que por supuesto, que gane el partido. Pero lo que quiere la afición es que sobre todo esté bien representada por los futbolistas que salen al terreno de juego. Yo, Fernando, estaba, como te he dicho, haciendo un doctorado radiofónico con Gaspar Rossetti y desde la cabina en muchos partidos, la verdad, y sobre todo contra el Barcelona y el Real Madrid, los cortes, es que sacabas el balón como un guante, ¿no? Bueno, me gustaba, quizá hoy en día no sé si se me hubiese complicado un poco más, porque hoy en día el tirarse a rebañar, como se suele decir, cuando vas corriendo en paralelo con otro contrario que lleva el balón y te tiras por el suelo y le rebañas el balón de forma totalmente legal, pero cuando hay un mínimo contacto hoy en día y Es que no sé, es muy yo, complicado. Yo hay veces que veo entradas que no encuentro el sentido, porque al final el fútbol es contacto también. en Y la aquella, diferencia sí. entre tocar a un compañero o no es una milésima de segundo. En aquella época yo me quedaba
no impactado, pero sí que me fijaba mucho en los cortes a pie cambiado de Ricardo Arias y en cómo sacabas tú el balón como si fuera un guante, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Sabía hacerlo, también hay que saber hacerlo, hay que Sí. pues aprender, para eso están los entrenamientos también, y saber en qué zona del terreno de juego. Hacerlo dentro del área, pues quizá es más, no es más complicado, es lo mismo, pero arriesgas más a que esa milésima de segundo que te digo que puedes fallar de tocar el balón a no tocarlo, pues es lo que arriesgas. Pero yo afortunadamente pues arriesgaba, pero el 95% de las veces acertaba. El otro 5%, pues ¿qué podía significar? Pues una tarjeta o un penalti. Sí, pero entre un 95% y un 5%, pues los entrenadores siempre elegían el 95%, igual que elegía yo, ¿no? Por lo tanto, era una habilidad que conseguía hacer. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias de haber estado aquí en nuestro canal. Hemos tenido a una leyenda del Valencia, a un superjugador, para mí uno de los mejores defensas de la historia del Valencia y con una calidad humana grandísima. Fernando Giner en el canal YouTube de José Mari Ferrer. Yo tan solo puse la voz, la entrevista y la charla contigo histórica y los medios técnicos para Mariana. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias, mucho éxito en vuestro canal de YouTube.